Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidas a Abiertamente. Nuestra invitada de hoy, Elena Poniatowska, nuestra princesita del jitomate. Jesús Rodríguez y Liliana Felipe crearon un corrido para Elenita. Creo que nadie la ha nombrado como ellas cuando juegan con sus orígenes y sus elecciones de vida tan de igualdad y de justicia, tan de tierra y de piel. En el corrido la llaman monarca del apapache, soberana del toloache, me encanta, diosa apopochadita, dueña del chapoteadero, señora del aguacero. Elenita, niña, llegó a México a fascinarse ante los colores de las naranjas y las bugambilias, ante los modos cariñosos de su gente, ante esa manera nuestra de hablar el español más suavecito, mezclado con las lenguas originarias y con hartos diminutivos. Llegó y bebió toloache en los tianguis y en las banquetas. Un día cuenta que aprendió a decir parangaricutirimícuaro y supo que aquí estaba para siempre su querencia. Tomó una montaña de hojas de papel y comenzó a escribirnos, a escribirse. Se fue convirtiendo, sin apenas darse cuenta, en una experta en el toloache periodístico y literario que por décadas hemos bebido sus lectoras y sus lectores. El chapoteadero, sin duda, le pertenece. Es una adulta llenita de infancia. Y claro que es la mismísima señora del aguacero. ¿Quién como ella para escribir la intensidad de la desgracia y la intensidad de la alegría y todos los matices en los enmedios? ¿Por qué Elena es tan apopochadamente combativa? Porque para ella cada ser humano importa, cada ser viviente importa. Bienvenida a la indiscutible monarca del apapache, Elenita Poniatowska. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Elena Poniatowska celebró sus 10 años en el barco Marqués de Comillas, en el que junto a su madre, Paula Amor, y su hermana Kitsia, viajaron de Bilbao con rumbo a Cuba. De La Habana tomaron un avión a la Ciudad de México. Existe una foto de Paula Amor en el aeropuerto, ese día de su regreso a México después de tantos años de vivir en Francia. Posa junto a sus niñas. Venía de la experiencia de la guerra. En París se había unido a la sección sanitaria femenina de la Cruz Roja. Su esposo, el príncipe Jan Poniatowski, las alcanzaría 5 años después. En la foto, Elenita trae en sus brazos su abrigo y su muñeca. En 2013, durante su discurso de aceptación del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, Elena diría: mi madre nunca supo qué país me había regalado cuando llegamos a México. Mi hermana Kitsia y yo fuimos niñas francesas con un apellido polaco. Llegamos a la inmensa vida de México, como diría José Emilio Pacheco, al pueblo del sol. Este enorme país temible y secreto llamado México, en el que Francia cabía 3 veces. Se extendía moreno y descalzo frente a mi hermana y a mí y nos desafiaba. Descúbranme. Y Elena se empeñó meticulosamente en descubrirlo, escucharlo con esa tan singular, tan única manera de escuchar que es la suya, fascinada por entender y transmitir la vida de los otros, de las otras. Escuchar a esas personas a las que la historia con mayúsculas suele dejar de lado. Fue la 4ª mujer en recibir el Premio Cervantes. Antes que ella se le otorgó a la filósofa española María Zambrano, la poeta y novelista cubana María Loinas y a la escritora española Ana María Matute. Elena ha recibido la más impresionante cantidad de premios y doctorados honoris causa, pero para ella su reconocimiento más preciado son sus lectoras y sus lectores. Ese cariño inmenso que recibe cuando da una conferencia, cuando va al mercado, cuando camina por las calles, cuando vive como la queremos y la admiramos. Esa niña abrazando a su muñeca que atravesó el océano para encontrarnos. Nuestra Elena tan nuestra. Bienvenida la escritora Elenita Poniatowska. Elenita, muchas gracias por haber venido hasta acá. Gracias a ti. Estamos rodeadas de tus libros, Elenita. Mira, acá el primero que tengo
este fue tu primer libro, Lilus Kikus. Bueno, no esa edición, No, otro claro. libro, porque ha habido muchas ediciones después, otro libro que inició una colección que se llamó Los Presentes, y allí publicaron por primera vez Carlos Fuentes y todos los escritores que después pues, se harían famosos, célebres. Elenita, yo voy a empezar por las cosas que más me hipnotizan de cómo eres tú y de cómo te he ido viendo vivir la vida cuando te leo y cuando te miro. Y una es que tú tienes una especie de don para escuchar, que yo creo que también has ido trabajando muchísimo. Creo que no he conocido a nadie que escuche con la atención que tú escuchas. Si eres consciente de eso. Bueno, tú me lo dices, yo no puedo ser consciente de lo... Yo no vivo con la conciencia de lo que yo soy. En general vivo con la conciencia del interés que siento por los demás. Y también lo que sucede en mi país, México, sí. Pero ese Porque se te olvidó decir una cosa, es que mi madre, yo vine a México porque mi madre es mexicana, Sí. Se llamaba Amor. En realidad le pusieron Dolores Amor, pero su papá y después dijeron Dolores Amor se oye un poco feo y le pusieron Paula Amor. Sí, y justamente lo iba a recomendar al rato, No me olvides. Ajá. El libro autobiográfico. Tu mamá fue escribiendo sus memorias. Ajá. Entonces hay un momento en el que tú cuentas, después de la pérdida de tu hermanito Jean, que tú fuiste y le dijiste, con una libretita y una pluma, y le dijiste, cuéntame tu vida, mamá. Sí, pero ella la escribió sola. Sí, claro. Ella la escribió, yo le hice preguntas, pero es una novela, bueno, es una biografía, autobiografía que ella hizo porque yo pensé, como mi hermano murió a los 21 años, fue una tragedia para toda la familia y una manera, yo creía, para ella de mitigar el dolor era esa tarea de hablar de sí misma, hablar de su familia y sobre todo pensar en mi hermano Jan. Ahí, en el prólogo que tú haces de este libro de tu mamá, No me olvides, que ella toma el título de un poema, ¿verdad? No, O de una ella flor. me decía, como yo de niña tenía los ojos azules, bueno, de viejita se hicieron más pálidos, entonces me decía en francés miosotis es no me olvides. Entonces me decía así, no me olvides. Y por cierto que ella sembraba esa plantita, no me olvides, que es muy humilde, es chiquita, chaparrita y no se cree. Y no se cree. Elenita, acá en el prólogo tú escribes, hablando de ella, a veces en algún cuarto de hotel en otra ciudad se ha quedado oyendo al inquilino de arriba y dice, mira cuánto camina. Dices de tu mamá, siempre está consciente del otro. Piensa en los demás más que en ella misma. Es cierto, sobre todo a raíz de la muerte de Jan, mi hermano, ella se volvió al final muy religiosa, muy de... Mi mamá era muy guapa, muy bonita, y cuando regresó a México, que llegamos en 1942, después de la guerra, donde ella fue enfermera, ella manejó una ambulancia. Cuando llegamos, pues la recibieron como iba a los toros y le brindaba. Manolete le brindó un toro, a Rusa le brindó un toro, le brindaban toros, era muy guapa, la invitaba a una hacienda, un hacendado, Eduardo Iturbide. Entonces mi mamá fue recibida como una inmensa flor que estallaba en el cielo, ¿no? En el cielo de México, siempre azul. Ella en París se quejaba de que llovía demasiado. Y entonces, a raíz de eso, pues a raíz de esa estancia en México,
Nosotros empezamos primero a hablar, antes que el español, nos enseñaron inglés en el Windsor School y luego ya español, con las nanas. Por eso yo toda la vida decía nadie, yo vide y cosas que yo oía que ellas decían. Llegaste a los 9 años, Elenita. Cumplí 10 años en el barco que se llamó el Marqués de Comillas, en donde vinieron varios refugiados de la Guerra de España. Ese fue un barco que usó don Gilberto Bosques, ¿no? Para traer refugiados. Ese barco... El Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas trajo a muchísimos refugiados, muchísimos que habían sufrido en la Guerra de España. Nosotros lo tomamos en Bilbao. Atravesamos la frontera y fuimos a Bilbao. Y recuerdo, mi papá se quedó en la guerra, vestido de militar, mi papá era capitán, y recuerdo cómo nos dijo adiós. Y se quedó allí, no lo vimos hasta 5 años 5 después. años. Y tú cuentas que cuando lo viste muy distinto, que era un hombre después de la guerra distinto al papá que tú habías conocido cuando vivían en París. Bueno, yo creí que tenía una voz muy fuerte y oí una voz delgada. Me llamó la atención. Era un hombre muy alto, era un hombre muy guapo. Tengo la suerte de tener una mamá, Paula Amor, o Dolores Amor, pero te digo, se lo quitaron, Paula Amor, y un padre, Jean Poniatowski, Sperry, el nombre de su mamá, muy guapo también. Y cuando llegaron ustedes a México, llegaron a vivir con la familia Amor, con la familia con los papás de tu mamá. Mi abuela, que se llama Elena Iturbe, Elena Iturbe, viuda de Amor, que recogía todos los perros que había en la calle. Todos tenían roña, tuertos, ciegos, enfermos, embarazadas, perras, gorditas, flaquitas, 40 perros. Yo viví con 40 perros durante muchos años. ¿Y a ti te encantan los animalitos? A mí me encantan, 40 sí, se me hacía un poco bastantes, porque con una manguera en la mañana y con la fuerza de la manguera, pues todas las porquerías que hacían los perros, pues tenían que irse a un solo rincón de la casa, ¿no? Pero en algún momento tú te quedaste de guardiana de todos esos perritos, ¿no? Cuando mi abuela, tuve mucha cercanía con mi abuela, la amé mucho. Y ella decidió, al morir, cambiar su testamento. Le había dejado su casa a una prima, Paola Antonia Celani, Pussy le decíamos, y decidió que dejármela a mí. ¿Y cómo? La Morena 426, 430, que después se convirtió en la editorial de Siglo XXI, donde vivieron Arnaldo, Orfila Reinal y Laurette Séjourné, una arqueóloga muy reconocida, que era su mujer. Elenita, nos vamos a interrumpir un momentito, regresamos con esas memorias, volvemos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Hace unos años, Elenita comenzó a tomar clases de pintura con el pintor y maestro Enrique López Pacheco, maestro también de su amigo Diego Lamas. La obra A México 1942, que ahora vamos a ver, formó parte de la exposición que recién hicieron juntos. La exposición se llama Historia de una amistad. Elenita pintó a Paula Amor Poniatowska en su regreso definitivo a México, volando junto a sus hijas Elena y Kitzia. El barco que vemos es el barco del que ella nos está platicando, el Marqués de Comillas, del que zarparon de Bilbao, llegaron a Cuba, ¿verdad, Elenita? A Cuba. Y ya de ahí en avión para acá. Y ya de ahí tomamos un avión
bimotor, que se sacudía horrible, que mi hermana se mareó horrible, se vomitó. Bueno, llegamos en estado lamentable a encontrarnos con una abuelita que la dejaron llegar hasta el avión, que me llamó mucho la atención porque era una abuelita zancona. Tenía una falda que a mí me pareció demasiado corta, un sombrerito como el de Maurice Chevalier, muy bonito, y era tan distinta a mi abuela que había dejado en Francia que yo no podía creerla. Y después, con este personaje, hice una enorme amistad. Claro, fue una abuelita que te consintió muchísimo. Me consintió una barbaridad. Y también a Mane y a tus hijos más chicos. Claro que sí. Sí. Y la foto de abajo, Elenita, que era la parte 2 de nuestro fetiche, esa foto me gustó muchísimo. Me hizo favor de prestármela tu hija Paula, donde está Manecito, tú, Paulita y Felipe. Pero falta Guillermo. Pero yo creo que él no le gustaba. Por acá voy a mostrar luego una foto del papá de tus hijos, Guillermo Haro. Ajá. Nos decías que era en tu casa, en unas sillitas que les regalaron en Veracruz. Sí, nos regalaron unas sillitas muy bonitas de bejuco. En Tlacotalpan. En Tlacotalpan hacen mecedoras preciosas. Yo hice con Mariana Jampolsky, la fotógrafa, un libro sobre Tlacotalpan y entonces, bueno, compré unas sillas, pero otras todas me las regalaron. Y fíjate que para hablar del papá de tus hijos, mira, vas a ver, acá tengo la foto de Guillermo Haro. Aquí está el científico, esposo de Elenita y papá de sus hijos. Tú escribiste su biografía, Elenita. Y acá está esta que lo hiciste novelada, pero que también habla de cielos y estrellas y él. Claro que sí. ¿Qué Sí. recuerdas de Guillermo Haro? Se llama La piel del cielo. La piel del cielo. Sí. Me acuerdo una vez que nos contaste que te llevó al observatorio de Tonantintla y se abrió la cúpula. Sí, la cúpula se abre muy despacio así y todo el cielo se te mete hacia adentro, todas las estrellas. Y él me decía, porque yo soy muy chaparra, me dejó abajo porque en la consola, la consola solo cabe una persona, un astrónomo. Él estaba enfrente de la consola, me dejó abajo en una sillita y me preguntó, el enano, ¿qué piensas? Y yo le dije, rezo. Y entonces él me dijo, no te vuelvo a traer, porque no le gustaba pues no le gustó. Pero porque para ti fue inmenso ver de pronto que se abriera y ver... Bueno, y porque además yo fui Girl Scout, fui jefa, hice que muchísimas niñas hicieran la primera comunión. Yo sí tuve al lado al lado de los Scouts una educación súper religiosa. Claro que Guillermo se encargó de quitármela, porque me dijo que, bueno, no, se encargó de quitármela, pero no me la quitó de a de veras. No lo logró. Era un hombre serio, el profesor Haro, ¿verdad? Es admiradísimo. En la UNAM, por ejemplo, tengo amigos que están ahí en astronomía, que son físicos, astrónomos, y lo consideran un gran maestro de los astrónomos mexicanos. Bueno, sí, sobre todo fue un gran creador de grandes observatorios, porque él montó un telescopio en San Pedro Mártir, en California, y él montó, claro, además el de Tonantzintla, fue discípulo de Luis Enrique Erro, otro astrónomo, el aficionado, pero Guillermo no fue aficionado porque se fue invitado por Harlow Shapley a Harvard. Guillermo estuvo en Harvard estudiando, hablaba muy bien inglés además. Oye, Elenita, hay 2 libros que tuyos, por ejemplo, La flor de lis,
que es, digamos, autobiográfico, podríamos decir. Y está El amante polaco, el tomo 1 y 2, que me acuerdo que me te lo ibas escribiendo, todas tus amigas te decíamos que la parte tuya autobiográfica la hicieras más amplia y forcejeábamos y tú no querías hacerlo. Y es la historia de tu familia, del príncipe Stanislav Poniatowski, mezclada con lo que tú llamas la rama mexicana de los Poniatowski, o sea, tus hijos, tú, los hijos de tu hermana Kitsia, tu hermanito Jan mientras estuvo. Sí, pero no creo que sea tan biográfica. Yo creo que es la historia del último rey de Polonia, que fue amante de la emperatriz rusa Catalina la Grande, que por cierto tuvo muchos amantes. El primero, quizá el segundo, pero fue Stanislav Poniatowski. Espero que haya sido un muy buen amante, pero ella tuvo otros después y a Poniatowski ella ayudó a hacerlo rey de Polonia. Eso fue en 1700 y pico. Cuando ya no lo quiso tener muy cerca. Pues sí, cuando no lo quería en su cama, pues lo mandó. Exacto, a lo cuentas trono. un poco. Yo no sé si es mejor el trono que la cama, pero en fin. Depende con quién estés en el trono y en la cama, creo yo, pero lo pones un poco como el amante ingenuo, ¿no? Como un hombre bondadoso, sí, que amaba las artes. Sí, yo creo que era un hombre inteligente, muy bueno, adorador de Polonia, sabía muchísimo de música, como lo saben todos los polacos. Pues ahí tienes a Chopin, tienes a todos los grandes músicos en el mundo son polacos. Todos los grandes, muchos grandes poetas también son polacos y entonces... Pero, Elita, sí es importante esta parte, cómo están intercalados los capítulos, porque tú hablas mucho de México en la parte en donde no estás hablando de la historia de tu familia, sino un poco de la tuya. Hablas de México, de las personas que te gustan, de las personas que ves, un poco de tu vida. Esa es mi parte preferida. Son 2 tomos, me gustó muchísimo. Pero fíjate, Elenita, que yo quiero llegar a mi preferido. Querido Diego, te abraza Kiela. Este libro, así de delgadito, me parece, es el primer libro tuyo que leí. Y lloré como una demente después y lo he leído muchísimas veces. ¿Cómo pensaste en escribir esto, Elenita? Bueno, es un libro que está dirigido principalmente a Guillermo Haro, pero está basado en la historia de Angelina Bielova o Angelina Belov, que se enamoró en París de Diego Rivera. Diego Rivera fue a Francia a estudiar y tuvo un hijo con Angelina Belov o Bielova. Y ese niño murió de frío en París, murió de pobreza, de frío, de que Diego no era nada famoso. La pintó a ella, nunca pintó a su hijo, pero él decidió regresar a México y regresar al sol, la luz, la maravilla que es México, dejar la lluvia de París, el frío, la guerra, la Primera Guerra Mundial, y ya, pues ya a mí todo esto me lo ligué un poco con, si quieres, con mi familia o quizá con mi propia vida. Y entonces escribí, querido Diego, te abraza Kiela, que son las cartas que yo pensé que Angelina Bielova o Belov le habría podido escribir a Diego Rivera. Sí, ojalá ya abran el Museo Dolores Olmedo, ahí había grabados de Angelina. Ah, sí, ella trabajó mucho en México, ella se hizo muy amiga incluso vio a Diego Rivera, fue a verlo pintar un mural en el hotel, un hotel en el centro muy importante, hay un gran mural de Diego Rivera. Pero nos estamos saltando 2 cosas particularmente horrendas, y es que le dijo, yo te voy a mandar dinero para que vengas con mi hijo apenas pueda.
y nunca mandó por ella. Y la segunda que tú cuentas acá, al final, es cuando se lo encuentra Elenita en Bellas Artes, pasa al lado de ella y no la reconoce. No la reconoció, pero es que Diego Rivera ya se había enamorado de una especie de fiera mexicana de ojos de sulfato de cobre, alta, delgada, gritona, extraordinaria, que fue Lupe Marín. De la que tú también escribiste. De la que también yo quise muchísimo y escribí. Y claro, pues Angelina en París, toda llena de guerra y llena de abandono, pues él la olvidó. Pero ella regresó, ella vino a México años después y fue a Bellas Artes, al Salón Principal de Bellas Artes, porque le dijeron que allí iba a estar Diego Rivera. Y Diego Rivera pasó por el pasillo principal de Bellas Artes y no la reconoció. No se detuvo, no la vio. No, eso es tremendo, que un rayo lo parta, la verdad. Vamos a ir un corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Muchas gracias por seguir acá en esta nuestra conversación con Elenita Poniatowska. Elenita, estábamos hablando de Lupe Marín. Que tú dices, esta mujer, sí, parece que era una especie de selva ambulante, ¿no? Con rugidos de tigres y pasiones. Bueno, era una mujer con unos ojos enormes de sulfato de cobre, era tapatía, era brava, era alta, delgada, decía todo lo que pensaba y además se encontró viviendo en México en un medio de intelectuales, donde estaban Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, muy jóvenes, en fin, gente, y ella quiso estar a la altura de ellos, y empezó a decir cosas muy extraordinarias, muy extravagantes, que llamaron muchísimo la atención. Ella es un gran personaje en sí misma, Lupe Marín, es un personaje extraordinario. Aquí está la portada de Dos veces única, la biografía que hiciste. Y siguiendo, yo hay algo que te quiero preguntar, porque fíjate, lo pensé, Elenita, cuando leí Querido Diego. Y Diego Rivera no tenía un quinto en París, estaba solo, París le parecía gris, horrible. Bueno, no horrible, gris, llovía, porque él estaba acostumbrado a los cielos de México, al azul de México, a los colores de México. Entonces extrañó hasta que ya dejó París. Adiós, adiós, y ya se vino a México y cayó en los brazos de esta fiera con los ojos de sulfato de cobre, que lo llamaba panzón gordo, así le decía, y se enamoró perdido de ella, y ella se lo tragó. Ella era más fuerte que él, era tapatía de Guadalajara. Las mujeres de Guadalajara son muy bravas. Yo conozco a las de Tabasco y creo que son peores. Oye, Elenita, Leonora Carrington, hiciste también su biografía, fue amiga tuya, por acá está. Leonora. Cuéntanos de Leonora, Elenita. Leonora vivía en la calle de Durango, en una casa medio triste, con una escalera de fierro que bajaba desde la azotea. Vivía con Chiqui Weiss, el papá de sus dos hijos, y era una mujer que la fui a entrevistar y me dijo, let's speak English. Ella quería que yo hablara en inglés. Yo en ese momento pensé que gracias que estudié en un convento en Estados Unidos, Eden Hall, que sabía inglés, gracias. Y entonces ya le hice todo una entrevista larguísima sobre su vida, todo en inglés. ¿Cuántos años estuviste en el convento, Elenita? No, poquitos, 3. Pero era un convento donde había muchas niñas. Había sobre todo muchas niñas de dictadores de América Latina.
de dictadores de Venezuela, niñas que mandaban para una que se llama Liana de Baile Somoza, que era familiar de Somoza, de todos los grandes dictadores de Cuba también, Teresita Mendoza. Y en fin, eran aprendían niñas que mandaban para que recibieran una educación católica de pedir perdón. Yo toda la vida he pedido mucho perdón. ¿De qué, Elenita? Pues no sé. Pero si tú eres un pan dulce. Si tú vas a una iglesia, verás a muchas mujeres enlutadas pidiendo perdón, 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 perdón. Mucha gente. Y es una especie de, pues yo creo que tiene que ver con la religión. No, la bueno, gente sí. también te dice perdón. Perdón, usted no sabe dónde está esa calle. Te dices, perdón, ¿no me podrá traer un vasito de agua? Ay, sí, yo me tomo un vasito de agua, perdón, me lo tomo frente a ustedes, perdónenme, perdónenme. Elenita, alguien a quien tú quisiste muchísimo, muchísimo, Josefina Bojorquez, tu Jesús Apalancares de Hasta No Verte, Jesús mío. Me gusta mucho cuando cuentas cómo a ti te fascinó y ella la tuviste que convencer. Bueno, ella era una mujer de una gran pobreza. Yo fui mucho a Lecumberri, a la cárcel de Lecumberri, porque para un escritor no hay nada mejor en esta vida que oír las voces de gente que te quiere contar su vida, su prodigiosa vida de verdades, su prodigiosa vida de mentiras. No importa, ellos quieren hablar. Entonces yo conseguí con el general Carlos Martín del Campo, a quien yo quise mucho, ir con una grabadora que pesaba más que esta mesa, una grabadora inmensa en esa época, a entrevistar a los presos. Me decían, usted lo que no puede ir es a las celdas, pero sí puede ir al polígono. El polígono, la cárcel de Lecumberri es como una inmensa estrella que cayó del cielo y todas las crujías, todas las que son así como una estrella, coinciden o se unen en el polígono. Entonces, en el polígono llamaba yo a los presos, entre ellos entrevisté varias veces a Siqueiros, a David Alfaro Siqueiros, que estuvo preso después del 68, porque se dedicó a hablar mal de López Mateos. López Mateos se enojó, lo mandó a encarcelar, y me acuerdo que le decía yo a Siqueiros, tenía todos los pelos así parados, le decía, maestro, ¿no tiene usted un peine? ¿Cuándo se peina usted? Y me decía, me peina regularmente el Partido Comunista. Era así como muy sentencioso. Y él tuvo una mujer angélica, su mujer lo fue todos los días de la vida con un portaviandas, así como muchas otras mujeres, con un portaviandas a traerle su comida. Así que durante los años que estuvo en la cárcel, él comió todo lo que su mujer le traía. Así que yo aprendí muchísimo. Yo le debo muchísimo a la cárcel de Lecumberri, a los presos de Lecumberri y también a los homosexuales, a la crujía grande, que curiosamente se llama la J de los homosexuales, porque también ahí tuve el privilegio de llevar a Luis Buñuel, y no sabes la buena persona que fue Luis Buñuel, porque había un preso que no se quiso quitar el maquillaje. Cada quien allí andaba como se le daba la gana. Un preso se negó. Entonces le lavaron la cara con un ladrillo. Agarraron, le ensangrentaron toda la cara y Buñuel le dijo, hay que hacer fajina, hombre, hay que obedecer, hombre,
cuídese, hombre, mire nada más cómo lo han dejado. Y todo eso fueron cosas que yo tuve el enorme privilegio de vivir y que te las puedo contar ahorita, porque pues obviamente me marcaron para siempre. Uh-huh. Y ligando cuando hablas de los comunistas, me impresiona mucho cómo describes en la biografía de Tina Modotti el momento que va caminando al lado de Mella y lo asesinan. Uh-huh. Es tremendo, Elenita. Sí, pero eso ya es novela. Eso ya. Pero pasó en la vida real. Así es, la vida real. Porque para eso yo fui a Italia, entrevisté a Vittorio Vidali, que fue el último amante de Tina Modotti. Uh-huh. Y bueno, yo recogía, yo soy una recogedora de voces, entonces yo oía con cuidado, en una época en que no había grabadoras, uh-huh. Apuntaba mucho, tengo miles de cuadernos con mi letra horrible de patas de araña, con los relatos que después se volvieron libros. Tlatelolco, Elenita. Tu libro, creo que debe ser uno de tus libros más conocidos. Cuando dices que recoges voces, eso fue lo que hiciste allí, ¿no? Bueno, Tlatelolco, yo fui a hacer entrevistas por un preso que me mandó llamar y allí estaban todos los encerrados por el movimiento del 68. Y me hice muy amiga también antes había yo ya conocía la cárcel porque fui muy amiga de Demetrio Vallejo, que fue un líder ferrocarrilero que logró paralizar todo el país con las huelgas, uh-huh. Y con las huelgas ferrocarrileras, y me acuerdo que las mujeres, las esposas, se tiraban en los rieles con sus enaguas, porque todas eran de Tehuantepec, de Oaxaca, y para que no arrancaran pues la locomotora. Entonces todo eso fue también ir a Oaxaca, estar con Vallejo, y luego estuve muchísimas veces en Lecumberri, tanto en la cárcel de Lecumberri como en la cárcel ya más moderna, en Iztapalapa, escuchando a Demetrio Vallejo. Y todo eso gracias a que iba yo a pedir permiso a las autoridades y a los generales. Recuerdo especialmente un general, Martín del Campo, que me decía, sí, güerita, sí puede pasar, güerita, sí. Y este globo es más chiquito que la grabadora que en esa época yo usé, que era enorme. Ya se me fue la voz. Elenita, ahorita vamos a ir a un corte para que tomes agua, pero les quiero mostrar El tren pasa primero, la biografía de Demetrio Vallejo, donde están lo que ahora Elenita nos está contando. Regresamos, no se vaya. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vamos a ir con nuestras recomendaciones, pero ahora de documentales y entrevistas de Elenita. De los archivos de la Fonoteca Nacional, una conversación de 1974. Elenita, esta la tienes que escuchar porque no te has de acordar. Conversan tú y Alaí de Fopa. Está en un archivo, hablan de las causas de las mujeres. Los archivos sonoros de la Fonoteca, como los de Radio UNAM, de verdad son unas joyas memoriosas y podemos acceder muy fácil en internet. La entrevista que le hace el periodista Ricardo Rocha a Elenita en su programa Para Gente Grande en 1981. Sales preciosa, Elenita, en esa entrevista. El programa Elena Poniatowska en Historias de Vida de Canal 11, dirigido por Odín Salazar, una entrevista con Elenita, con su hijo Felipe, con amigas y amigos muy cercanos. Hay muy buen material de archivo, fotos muy lindas. El programa Transcultura del Canal 22, en el que Grete Luengas entrevista al científico y profesor universitario
de la UAM, Emanuel Aro Poniatowski, quien habla de la historia de su familia, de su infancia, junto a su abuelito Pablo Amor, y a su tío Jean Poniatowski, de su vida con Elena y con Guillermo Aro. Ese está en YouTube. Les contaba al comienzo del programa del corrido para Elenita que hicieron Lili Felipe y Jesús Rodríguez. Aparece en un disco que se llama Vacas Sagradas. Es todo un himno, es muy poético y muy divertido. Pueden encontrarlo por internet en la versión que Jesús y Lili cantaron en el festejo de los 90 años de Elenita en Bellas Artes. De verdad lo van a disfrutar muchísimo. Elenita, fíjate que me encantó esa entrevista, la que le hacen a Mane. Y él dice que él fue muy cercano a su abuelito, al papá de tu mamá. Claro, lo llamaba papá y llamaba a mi mamá mamá. Él fue muy cercano, lo quiso mucho. Mi padre es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no lo vimos, nos venimos a México en 1942 y lo vimos hasta 1946 y 7. En esa época, cuando él regresó, de inmediatamente fabricó a mi hermano Jan Poniatowski. Y lo fabricó con mucho amor porque estaba chulísimo tu hermanito. Sí, era guapísimo. Y se murió en un accidente de automóvil en Tlaxcala a los 21 años. Fue una verdadera tragedia para todos. Pero mi mamá es una... Pues mi mamá era como un árbol que da hojas, muchas hojas, y además de una valentía extraordinaria. Y mi mamá sacó adelante a mi padre y sacó adelante a toda la familia. Fue yo creo que el golpe más duro que yo he recibido en mi vida, el de la muerte de un muchacho de 21 años, que además estaba participando, porque fue en 68, estaba participando en el movimiento estudiantil. Él solo hizo una pinta, pero la fue a hacer en el Palacio Nacional. Pero solo hizo una pinta, no quiero que parezca que él fue tan importante como Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, Raúl Álvarez Garín, todos los que yo entrevisté después, incluso la Chata Campa, la hija de Valentín Campa, y Adelita Castillejos, en fin, es un sinfín de mujeres y de hombres estudiantes de 1968. Y murió en ese accidente el 8 de diciembre del 68, Jan, ¿verdad? Pero Jan murió después. Sí, el 8 de diciembre, ¿verdad? Sí, pero no en octubre, no sí, el 2 no de en octubre. Fue otra cosa. Elenita, ¿cuál es para ti? ¿Tienes un libro tuyo que tú digas, este me mueve más, me lo quiero más? No, el que quiero escribir o el que voy a escribir. Cuéntanos. Tengo de 93 años, pero todavía quiero escribir un libro. Sí. Ay, ¿puedo chusmear lo que nos dijiste? ¿Qué? Del libro que querías escribir ahora, o que ya estabas escribiendo, el libro de tu mamá, de Paula. De mi mamá, yo tengo fijación en mi madre, era muy bella, tenía muchísimo pegue. Cuando llegamos a México y papá se quedó en la guerra, todos los señores se enamoraron de ella. Manolete le brindó un toro, en fin, tenía mucho pegue mi mamá. ¿Y tú, Elenita? ¿Qué? ¿Y tú? Yo tuve una hermana que murió hace poco, que ha sido un golpe, que fue muy guapa, muy bella, se llamó Kitsia. Kitsia tuvo 4 hijos y una hija, y ella era la... Yo siempre entraba a todas partes, a las posadas, a las fiestas, detrás de ella, porque ella como que rompía barreras, pues ella lograba que le abrieran paso. Era una mujer que abría paso. Y yo era muchísimo más tímida, porque yo soy muy chaparrita, enanita, entonces yo iba detrás de ella.
Y tú no te consideras, bueno, es que tú eres el colmo de la modestia y la humildad. Entonces te lo voy a decir de otra manera. Miles de personas te consideramos a ti como una mujer que abre paso. Tú llegas y hay luz, Elena. Ay, Dios, pero ¿qué? No, sí, yo te veo y me da alegría, nada más verte. Cuando te veo llegar me da alegría y creo que eso le pasa a muchísimas personas. Bueno, yo no sé qué. Yo siento que, bueno, te lo agradezco mucho. ¿Qué hago? Pero hay luz aquí, ahí están 6 globos de luz, hay luz en la pantalla, hay luz allá arriba, hay luz, yo creo que todos somos una astilla de luz o quisiéramos serlo. Tengo que encontrar en medio de todo esto, porque hay unas citas tuyas. Volví a leer, esto es otra cosa que le quiero recomendar a las personas que nos están acompañando, el discurso que hizo Elenita cuando recibió el premio Cervantes. Es un discurso precioso y está muy accesible, en internet lo encuentran. ¿Puedo leerte unas frases tuyas que me gustan mucho? Esta es del premio Cervantes. Dice: todos somos venidos a menos, todos menesterosos. En reconocerlo está nuestra fuerza. ¿Cómo es eso, Elenita? Me gusta muchísimo. Bueno, yo creo que todos hacemos. Ay, no, pero yo no me voy a explicar a mí misma, no sé. Yo creo que todos vamos haciendo poco a poco lo que creemos que debemos hacer. Por ejemplo, te digo, el terremoto a mí de 1900, ya se me olvidó. 85, Elenita. De 85 fue muy terrible salir a la calle, pero salir a hablar con la gente que estaba. Y yo, para que veas, yo tuve una experiencia ahí muy bonita, porque los mismos chavos que yo había visto en el 68, en Lecumberri, encerrados en celdas, los mismos estaban arriba de los edificios derrumbados tratando de sacar gente. Yo encontré a Raúl Álvarez Garín con pico y pala y casco. Todas las noches me quedé, varias noches. Ya no estaba yo tan viejita, pero me decían, había que cargar una cubeta de escombros y me decían: a ver, abuelita, le ayudo yo de aquí a acá. Toda la noche hacíamos cadenas para sacar escombros y creo que fue una experiencia que, por ejemplo, no solo a mí, pero también a mis hijos, a Felipe, yo creo a Mane, a todos nos ayudó muchísimo. Nos hizo, bueno, en general, yo le diría a alguien que si quiere aprender algo, que vaya a la cárcel, que vaya a las cárceles, la de hombres, la de mujeres, y que vaya que esté en la calle durante mucho tiempo viendo todo lo que sucede también. Pero se oye como de Boy Scout, de Girl Scout, se oye así, no sé. No se oye de Boy Scout, yo creo que sí te entendimos. Nada, nadie, las voces del temblor. El otro libro que escribiste de lo que nos estabas conversando. Elenita, nos cuentas, nos quedan 3 minutos. Ah, bueno. A mí sí me gustaría que nos dieras cuál de todo este montón de palabras que has colocado de manera tan adecuada para tocar el corazón de tantísimas personas, ¿qué prefieres tú? Oír. A mí me encanta escuchar, oír a los demás, retener lo que me dicen. Ahora hay grabadoras muy pequeñas, pero yo toda la vida me ha gustado oír las conversaciones. No solo las conversaciones, también las confesiones. Oír a la gente que confía en ti o que confían en los demás, en los que están aquí, en la atmósfera. Yo me gusta mucho escuchar y creo que es algo a lo que voy a dedicarle tiempo hasta que
pues pele yo, me pele. Vaya. No. Adiós, ya me voy. Eso ya me prometiste que a mí no me vas a dejar botada. Este es otro parrafito, Elenita, que me gusta mucho, donde dices, la felicidad, yo creo, es vivir de acuerdo con uno mismo. Y esto te da tranquilidad. Y saber que te levantas y tienes algo que hacer, que no estás de sobra en el mundo, que le eres útil a los demás. Se me hizo todo a tú ese párrafo. ¿Ah, sí? Sí. Yo la verdad no lo recordaba. No sé. Bueno. Elenita, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. De verdad fue un honor recibirte y te queremos mucho y todo el mundo quería la foto con Elenita, la firma de Elenita. Muchas gracias. Pues gracias a Elenita Poniatowska, la más amada de las escritoras mexicanas, por iluminar nuestra salita con su inteligencia brillante y esa especie de ternura cósmica que la habita. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.